Buena gente, muy bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En este caso vamos a hablar de las alergias. Nos vamos a basar primeramente en el libro del doctor Salomón Seliam, que se llama Las alergias no existen. Y bueno, hasta en base a nuestra experiencia propia, obviamente. Vamos a empezar hablando de la visión clásica de las alergias. ¿Qué se entiende por las alergias? Es una respuesta del cuerpo, del sistema inmunológico, a causa de una sustancia tal vez no nociva. Generalmente la alergia se desarrolla después de continuos contactos con el alérgeno. El alérgeno es lo que produce o dispara toda la alergia. Entonces hay 4 pasos para que se desarrolle la alergia. El primero, como dijimos, es el alérgeno. El segundo es la inmunoglobulina, que es el anticuerpo producido por este alérgeno. También tenemos a los mastocitos, que son células especiales que están en el epitelio húmedo del cuerpo, como en los ojos, la nariz o en la piel, que contiene histamina. Y esta histamina es lo que produce esta reacción alérgica, esta mucosidad, a veces sarpullido, a veces inflamación. Entonces, en el primer estadio está el alérgeno chocando contra el cuerpo y los mastocitos, los cuales quedan cargados y se disparan nuevamente cuando chocan con este alérgeno. Entonces, en un segundo estadio, este alérgeno choca ahora con el mastocito cargado y produce la histamina y todos los efectos que habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿cuál es la respuesta clásica a por qué se produce la alergia? Puede ser herencia, factores ambientales o la carga de la herencia se le llama, que es que un cuerpo reacciona a sustancias no nocivas que a algunos le hacen bien y a otros no. Diferentes alérgenos pueden ser medicamentos, sustancias, alimentos, vacunas, venenos, etc. Y las manifestaciones se producen en los ojos, en la piel, en las mucosas, en el sistema digestivo, en el sistema en general. ¿Y cuáles son los tratamientos convencionales? Son antihistamínicos, esteroides o no estar en contacto con el alérgeno. Bien, dicho todo esto, vamos a dar ahora nuestra visión de las alergias, un poco más holística o integral. Hemos dicho que para nosotros las emociones, para el ser humano, ya son de vida o muerte. Entonces, habíamos dicho, por ejemplo, en el video de ansiedad, depresión y estrés, que tenemos lucha, huida o congelamiento. En este caso estamos hablando de protección. Es una protección del cuerpo que encima es adelantada al hecho. O sea, nos protege antes de que suceda el hecho para que no nos haga mal, obviamente. Y aparte, con la respuesta de la alergia nos corre de eje, dándonos una respuesta física que nos impide que esa información llegue al cerebro. Entonces, antes de que esa información, que entra por el gusto, por el olfato, por la piel, llegue al cerebro y desate una cadena de emociones que tal vez no estamos maduros o no estamos preparados para procesar hoy en día, y después nos va a dar depresión o nos va a hacer mal, el cuerpo nos protege primero adelantándose a eso y corriéndonos de eje con la respuesta física. Es como cuando uno pone la mano, no se da cuenta y se está quemando y la mano sale antes, o sea, el cuerpo saca la mano antes de que nos estemos quemando, antes de que la información llegue al cerebro de que me estoy quemando. Bueno, eso es una respuesta anticipada de protección. En este caso es lo mismo. Así como cuando olemos algún aroma o algún perfume nos recuerda algo que nos hace bien y nos gusta y nos lo ponemos un saumerio con ese olor, o escuchamos un tema, una música que nos recuerda a cierto momento, y nos pone contentos, nos hace bien y nos gusta escuchar ese tipo de música, lo mismo pasa al contrario. Esas respuestas que desatan alegría y felicidad también pueden desatar otras respuestas de bronca, enojo, miedo, depresión. Las que nos hace bien, obviamente el cuerpo las toma rápidamente. Las que nos hace mal, si fue un shock biológico, tal vez, que como dijimos, no estamos preparados para procesar, las encierra, las encarcela. ¿Sí? Siempre que sea un shock, ¿sí? Hay música que no vamos a escuchar y nos pone triste, bueno, la escuchamos un poco, la sacamos, no hay problema. Pero esto ya es reverbera algo ya, como dijimos, un shock
emocional que no estamos pudiendo procesar. Y no solo es ese shock emocional, porque las respuestas, cuando nos vuelven al hecho, nos vuelven al momento que, con la edad que teníamos, con la experiencia que teníamos. Entonces tal vez una persona hoy de 60 años que pasó por un montón de cosas, que es una persona segura, que tiene un trabajo exitoso, en determinadas situaciones responde como un niño. Porque, como dijimos, lo retrotrae a ese momento y se vuelve. La emoción lo anula y lo hace volver a ese momento, o sea, responde como si fuera un chico tal vez de 3 años. Con ese mismo miedo, con esas mismas emociones, con esa misma necesidad de protección o de miedo de salir corriendo. Entonces, como dice el doctor, porque la persona o el individuo se protege de manera excesiva y desmedida, es porque perdió la sensación de seguridad del mundo que lo rodea. Entonces vamos a hacer un pequeño cuadrito para explicar bien todo esto. Bueno, perfecto. Vamos a explicarlo con un ejemplo, ¿sí? Vamos a tomar primero el shock. Se produce el shock biológico, ¿sí? Capaz que la persona en ese momento no lo sabe, ¿sí? Tal vez una persona que tenía a su abuelo que estaba enfermo y siempre que iba a lo del abuelo tenía unos tilos en el fondo, había un olor a tilo terrible. Entonces abuelo, tilo, olor a tilo. Y los últimos años tal vez no lo fue a visitar porque era adolescente y estaba en la suya con sus amigos, su noviecita y demás, y el abuelo se muere. Entonces queda una carga, una culpa, y cada vez que él se acuerda del abuelo le da tristeza porque le da culpa, no disfruta los últimos momentos, ¿sí? Capaz cuando se hace más grande la culpa también. Y ahí entra el alérgeno en juego, ¿sí? El alérgeno vendría a ser el tilo, ¿sí? Entonces, el cuerpo entiende que el tilo le hace recordar a su abuelo, y recordar a su abuelo le da culpa, y esa culpa lo lleva a un estado de depresión. Y como dijimos, el cuerpo entiende que es una emoción que a la persona lo deja tirado, sin hacer nada, sin ganas de hacer nada, en un estado tal vez, como dijimos, de vagotonía. Entonces produce una respuesta de protección, de anteceder o anteponerse antes de que ese olor a tilo llegue a la nariz. Produce una respuesta exagerada, ¿sí? De estornudo y mucosa. ¿Por qué? Porque esa respuesta lo que va a hacer son dos cosas. Primero, evita la emoción y la depresión que consigue. Y la otra, como dijimos, lo saca de eje, porque el moco es feo, estornuda, aparte limpia, como el estornudo sale y limpia todo eso que entró, que estaba por entrar. Y a la persona, como dijimos, se preocupa más por los mocos, por la situación horrible y demás, y lo protegió, lo sacó de eje. Acá también vemos algo interesante, que como estamos desconectados del cuerpo, por ejemplo, como dijimos en el video de ansiedad, la cebra, cuando llega el olor del león a la cebra, no se pone a pensar o a mirar, si es verdad, ¿para dónde corro? Directamente se le eriza la piel. No sabe por qué, está pastando, se le eriza la piel, tiene taquicardias. Y ya sale corriendo. Antes de que el olor llegó al cerebro, que si miras el olor del león, está cerca, se le erizó la piel, empezó con taquicardias y se sintió más voluminosa para salir corriendo, y directamente sale corriendo, confía en el cuerpo, no piensa. Porque si se pone a pensar, el león ya la comió. ¿Sí? Por acá pasa lo mismo. Lo de la cebra sería una respuesta de lucha o huida, esto es una respuesta de protección, es lo mismo, es biología. Si la persona no olía, capaz que no era un árbol que era un tilo que es tan fuerte el olor, sino era, qué sé yo, un limonero. Y entraba por la vista, y el ver el limonero le hace acordar todo el abuelo y la culpa. Además, cuando ve un limonero tal vez en una película o en una foto, le van a empezar a picar los ojos, se le van a hinchar los ojos, o sea, la misma respuesta. Tal vez no entró por la nariz, entró por los ojos, ¿sí? Capaz no es, tal vez es un animal, un gato. El abuelo tenía un gato y siempre que iba a lo de mi abuelo se me sentaba el gato encima, entonces ahora me toca en la piel un pelo de gato
y me empieza a salir todo un sarpullido terrible. ¿Se entiende que es la misma respuesta? Entonces, en ese momento ya acá se arma como una cárcel, ¿sí? Y esto se bloquea y ya no se diferencia lo que es el alérgeno del shock. ¿Sí? Alérgeno queda unido al shock y queda encarcelado. ¿Sí? Entonces, de ahí en más, empieza todo el tema de la alergia. Algo que también pasa son las estaciones. ¿Sí? Que pasa, por ejemplo, en la primavera, que es donde surge el amor y las parejitas y demás. Capaz esta persona vivenció un amor de primavera, o empezó el amor en primavera y después se terminó en esa fecha. ¿Sí? Y fue tan fuerte o fue tan de golpe, hay que ver cómo fue la situación que produjo un shock. Hay que ver cómo fue para la persona que produjo un shock, esa persona específica. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Ahora estamos hablando de una estación, o sea que son 3 meses del año que la persona empieza la primavera y está con pañuelito, con moco, con el puff. No sabe por qué, pero tengo poca fuerza, es una época de porquería, no me gusta. Y entonces, ¿qué pasa? Volvemos a la misma respuesta. Cambio de eje, desplazamiento, proyección. ¿Sí? Pero ahora no estamos hablando de un alérgeno específico, sino de una temporada específica. Puede pasar lo mismo con el invierno, puede pasar lo mismo con el verano, ¿sí? Hay que ver. Y después tenemos otras cositas interesantes, que alergias que no vienen de específicamente de la persona, sino, por ejemplo, de la madre. Cuando estaba en la panza de la madre. Acuérdense que el bebé y la madre están íntimamente conectados. Puede ser que haya pasado algo durante el periodo de embarazo, que el bebé ya lo haya vivenciado como propio, y después cuando nace ya directamente trae la misma carga o la misma herencia de alergia. O puede ser algo que haya pasado en generaciones anteriores, como siempre vimos con esa carga, y esa carga tal vez pasó por 4 generaciones, no se pudo solucionar, y hoy en día directamente lo que hace el cuerpo, en vez de tratar de repararlo, como hicieron 4 generaciones y no pudieron, es huir de eso. Directamente no afrontarlo, directamente eliminarlo de mi ser, y bueno, se produce una alergia. Hay que ver a qué. ¿Sí? Y también de vidas pasadas. Lo mismo, pero de una vida pasada. Entonces hay personas que son alérgicas a árboles o plantas que no existen, por ejemplo acá en la Argentina. Entonces nunca tuvo contacto con ese alérgeno. Pero así todo es alérgica. Entonces en una regresión salen porque obviamente se trabaja el shock, que durante el shock pasó ese alérgeno y se quedó vivenciando todo eso que generó todo este bloque, pero también viene de una vida pasada. Se entiende que a respuestas de protección, por ejemplo, podemos hablar de la intolerancia a la lactosa, podemos hablar de la celiaquía. O sea, hay un montón de ramas para hablar, pero tal vez, sí, obviamente la celiaquía para nosotros es una respuesta del cuerpo sana, porque está eliminando el pan que cada vez, o la harina o el gluten que cada vez viene peor. ¿Sí? Entonces, no lo eliminas de tu cuerpo, te lo hago eliminar yo, te hago un rechazo. Pero también a veces el pan es el famoso el pan de la mesa, el pan de cada día. Entonces le recuerdo a la familia que se juntaba todo en una mesa, que eran un montón, que la pasaban bárbaro, que comían pan, y la abuela amasaba ñoquis. Y hoy en día justo se murieron todos y esa persona quedó sola, le quedó uno, es una familia que capaz que no se habla, no se ve. Entonces el pan le hace recordar esas memorias que le pone, se siente triste, ¿sí? Entonces tal vez le puede dar celiaquía, o la intolerancia a la leche puede ser porque la madre no pudo amamantarlo de chico, no estuvo disponible, entonces la leche le hace recordar a la leche materna, le hace recordar esa etapa de la niñez que fue muy traumática para el bebé, se sintió abandonado. Entonces intolerancia a la lactosa. Siempre el cuerpo trata de protegernos, pero lo bueno es que cuando esto se desbloquea conscientemente, la verdad que de un día para el otro o de a una semana ya la persona deja de tener las respuestas de alergia. Cuando esto se puede hacer consciente es que cuando la persona lo puede hacer consciente, acuérdense,
no lo vamos a llevar hasta acá si no lo puede trabajar. Justamente está escarcelado porque la persona no puede lidiar con esto hoy en día y está bien, no tiene las herramientas. Cuando obtenga las herramientas y el cuerpo lo muestre, o el alma lo dé para trabajar, directamente, después lo que viene tal vez es el proceso en este nieto, es trabajar la culpa. Entonces decirle, bueno, la culpa sienten los niños, el adulto busca mirar hacia adelante y reparar. Entonces se trabaja de otra manera, pero ya se desbloqueó el alérgeno y esto se separó. Ya cuando esto se separa, directamente el alérgeno no está más y se trabaja sobre el shock, ¿sí? Con el apoyo psicológico, si es necesario con un psiquiatra, no importa. Complementando todas los terapeutas. Bien, entonces hasta acá es una especie de toma de conciencia, un video introductorio. Después vamos a hablar también las diferentes formas de trabajarlo, que son con diferentes herramientas, con diferentes terapias. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Este es un video introductorio, así que si te gustó, dale me gusta, suscríbete, seguinos en nuestras redes sociales y nos vemos en próximos videos.